¿Qué es una función? A nivel general, no en C, sino a nivel general en programación. Una función es un bloque de código que tiene un propósito definido y que se utiliza para dividir un programa en partes más pequeñas. Es importante tener en cuenta estas dos palabras, un propósito definido y dividir el programa en partes más pequeñas. En C, la sintaxis de una función en C es, vamos a colocarla justo aquí, es antes que nada vamos a colocar el tipo de retorno de esa función. En este caso vamos a colocar aquí algo como tipo retorno y posteriormente, después del tipo de retorno, tenemos el nombre de nuestra función. Entonces, function name, vamos a colocar eso, function name, y después de function name abrimos paréntesis y dentro de esos paréntesis van a llegar los parámetros que le estamos enviando a nuestra función y cada parámetro, por supuesto, tiene que tener el tipo respectivo. Entonces, parameter type y luego parameter name. Si le enviamos un parámetro, si le enviamos más de un parámetro, separamos por coma y colocamos nuevamente el siguiente parámetro. Y luego abren llaves. Esas llaves bien pueden estar justo al lado de donde se cierra el paréntesis, o en C es muy común ver que está justo debajo, después de la línea donde se declara la función, y a continuación vienen las distintas instrucciones en las que se va a ejecutar nuestra función. Esta es la sintaxis de una función en C. Entonces, vamos a definir una función para este ejemplo. Vamos a colocarle, por ejemplo, que es una función tipo void. ¿Y a qué me refiero con void? Void es un retorno vacío, es decir, que esta función no va a retornar ningún número, pero sí va a hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer un print de una multiplicación. Entonces, para imprimir una multiplicación, antes tengo que recibir un parámetro A y un parámetro B. Y abro y cierro llaves. Fíjate entonces que las funciones es bien importante que estén con un verbo que muestre claramente cuál es el propósito de esa función. En este caso, esto es importante tanto para ti cuando revisas tu código como para tu equipo de trabajo, otra persona que sepa claramente con solo ver el nombre de esta función, sepa, bueno, esta función lo que hace es imprimir una multiplicación. Con esto claro, entonces vamos a colocar printf y vamos a colocar the result of the multiplication is porcentaje i, y a continuación multiplicamos a por b. Y con esto tenemos nuestra función print multiplication. Y por supuesto, siempre que tenemos una función es por algo, y en este caso es porque la queremos llamar desde nuestra función main. Entonces vamos a colocar aquí print multiplication y vamos a enviarle, por ejemplo, el número 5 y el número 3. Vamos a ejecutar. Antes de eso, coloquémosle aquí un salto de línea para que no nos aparezca ese porcentaje al final. Y compilamos. Y este es el resultado de nuestra función. Fíjate entonces que en este caso nuestra función print multiplication se encuentra por encima del método main. ¿Qué pasa si yo en vez de eso primero defino el método main y bajo print multiplication a esta parte? Y a continuación voy a compilarlo con algunas flags específicas de GCC. ¿Cuáles son esas flags? Bueno, antes que nada, para compilar el comando a usar es GCC y empezamos con la siguiente flag que es wall. Y luego vamos a utilizar otra flag que es wextra, luego werror y luego pedantic. Y ya te voy a contar para qué sirven estas flags. Entonces, ¿qué archivo voy a compilar? Voy a compilar el archivo functions.c y quiero que el compilado tenga el siguiente nombre, que sea functions. Recuerda que con la flag o le damos el nombre al archivo compilado. Si no le pasáramos la flag o y lo dejáramos así, el archivo en Linux quedaría con un nombre a.out. Pero en este caso, como queremos que quede con un nombre específico, le pasamos la flag o. Y vamos a compilar, antes guardemos y miremos qué sucede. Y vemos que tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error si antes la función se ejecutó correctamente? Es básicamente porque en estos casos no tenemos declarado el prototipo. Resulta que en C
C lo que hace es buscar el método main y a partir del método main, cuando empieza a leer el programa línea por línea, encuentra que hay una función print multiplication, pero no sabe dónde se encuentra. Antes este error no se presentó porque teníamos este print multiplication por encima. Entonces cuando el compilador empezó línea a leer nuestro programa en C, él alcanzó a detectar que existía una función print multiplication y luego cuando fue a llamar a main ya sabía que existía una función print multiplication. Pero en este caso, como lo tenemos justo debajo de main, él cuando lo alcanza a leer no sabe dónde se encuentra ese print multiplication. ¿Cómo podemos evitar esto? Esto lo podemos evitar con el prototipo de la función. Y el prototipo de una función consiste en la declaración de una función. Así como se declaran variables, también se declaran funciones. Y lo que hacemos con el prototipo es indicarle al compilador que esa función luego será usada en nuestro programa. Si bien esto para el compilador es solo una advertencia, nosotros le hemos pasado una flag específica que considere que todos los errores, perdón, todas las advertencias son errores. ¿Para qué hacemos esto? Para que nuestro programa en C sea más consistente, para evitar errores a futuro. Entonces, vamos a corregir esto dejando esto justo abajo, pero antes de eso vamos a declarar el prototipo de nuestra función print multiplication. Para eso simplemente colocamos el parámetro de retorno, el nombre de nuestra función, que debe coincidir después con su inicialización, y los parámetros que va a recibir, que en este caso recibe un entero A y luego un entero B. Guardamos, limpiamos consola, volvemos a compilar y es que esta vez sí me dejó compilar y esta vez ejecutamos y vemos que el resultado es 15. Esta vez sí me dejó compilar. Vamos a quitar el prototipo, a intentarlo nuevamente, compilamos y obtenemos el error. Ahora bien, estamos haciendo a través de la terminal. Si tú instalaste Visual Studio Code e instalaste la extensión que vimos en las primeras clases del curso, vas a ver que esta extensión muchas veces sí te va a dejar ejecutar esta función sin el prototipo. ¿Cómo hacemos para que lo señale? Bueno, para eso tenemos que decirle a nuestra extensión, o en este caso en la terminal con las flags que le pasemos, que considere todas las advertencias, bueno, que considere primero una serie de advertencias y segundo, que aquellas advertencias que obtenemos las considere como errores y no nos deje compilar. Entonces, para hacerlo desde la terminal, como vimos, simplemente lo escribes tal como lo hemos hecho nosotros acá. Pero si lo haces desde la extensión, te vas a Settings de tu Visual Studio Code. En Linux, yo accedo a Settings a través de Ctrl+Shift+P y coloco Settings. Tenemos aquí una opción que yo he comentado, que he probado previamente y que ahora he comentado. Voy a descomentarla, donde le he dicho a esta extensión aplícale las siguientes flags. Entonces siempre que presionemos de ahora en adelante la tecla F6 para compilar, él va a compilar con las siguientes opciones. ¿Qué hace cada una de estas opciones? Empecemos primero mirando esta que está aquí. Warnings, en realidad esto lo que nos quiere decir es warnings all. Entonces todos los warnings lo que hace es activar una serie de advertencias que usualmente son muy fáciles de reparar. Advertencias como cuáles, por ejemplo, como la ausencia de un punto y coma al final de una instrucción. Eso lo señala esta flag que está aquí. Adicional a luego viene warnings extra. Y básicamente, como su nombre lo dice, lo que hace es activar advertencias adicionales. Advertencias que no son cubiertas por este wall. Y luego vienen estas dos que son muy interesantes. La primera es warning error. Con warning error le estamos diciendo al compilador que si obtenemos al menos una sola advertencia, entonces nos muestre un error y que no permita realizar la compilación. Si nosotros quitáramos esto que está aquí, en el proceso de compilación nos mostraría las advertencias y adicional mostraría el archivo compilado. Con esto no se genera un archivo compilado. Y por último tenemos a Pedantic. Pedantic se adhiere al estándar ISO C, que muestra una serie de directrices para la programación con el lenguaje C. Si tú te quieres adherir a esas directrices, entonces esta flag es muy útil porque lo que hace es revisar tu código y compararlo contra las directrices que se definen en ese estándar. Entonces,
Con esto claro, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ver el resultado. Como ves, el resultado de la multiplicación es 15. De ahora en adelante, en nuestro curso, vamos a utilizar las siguientes flags para GCC. Vamos a hacer entonces otro pequeño ejemplo. Ahora no vamos a definir print multiplication, vamos a definir otra que se llame print sum. Y en sum vamos a pasarle, bueno, antes que nada vamos a declarar el prototipo de nuestra función, void print sum, y al igual que la de arriba va a recibir un parámetro A y un parámetro B. Y vamos a definirlo más abajito, void print sum, que va a recibir el parámetro A y el parámetro B. Importante aclarar que siempre que definas las funciones, ellas van a ejecutar las instrucciones dependiendo del orden de los parámetros que le envíe. Si aquí estamos hablando de que le vamos a enviar un parámetro 5 y un parámetro 3, pues en nuestra función print multiplication A va a ser el parámetro 5 y B va a ser el parámetro 3. Si en vez de eso colocamos aquí 3 y 5, en este caso A vendría siendo el parámetro 3 y B vendría siendo el parámetro 5. Importante para tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a colocar printf y the result of sum is porcentaje i, y colocamos a más b. Ahora vamos a sumar los parámetros que le vamos a enviar. Vamos a enviarle este numerito que tenemos aquí, que es un numerito bastante grande, y vamos a añadirle el número 5. Fíjate que este número lo vimos en la clase anterior donde hablábamos de los tipos de C. Este es el número más alto dentro del rango superior de un entero. Vamos a ver qué sucede. Es un caso interesante de estudio. Vamos a comentar esto que ya no necesitamos. Y compilamos. Y vemos que ahora el resultado de nuestra suma es un número negativo. ¿Por qué un número negativo si estamos sumando dos números positivos? Bueno, aquí lo que ha sucedido es que se ha generado un desbordamiento del rango de un número entero. Como sabes, este número que está aquí es el último número admisible dentro del rango de un número entero y ahora le hemos sumado 5. Y esto lo que ha generado es un comportamiento indeseado donde lo que ha tomado es un número negativo. ¿Cómo evitamos este tipo de comportamientos? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, colocarle que esta variable A sea de tipo long. Lo mismo tenemos que declarar entonces acá en el prototipo long, y como el formato es de un número muy grande, vamos a colocarle aquí li, vamos a guardar y volvemos a ejecutar. Limpiamos consola y ya no tenemos ese comportamiento indeseado. Por eso es súper importante que a la hora de crear tu programa en C tengas muy claro cuál es el propósito de tu programa, para que tengas claro cómo debes declarar las variables. En este caso lo que necesitábamos era una variable de tipo long.